Vamos a retroceder en el tiempo. Yo sé que tú tienes 14, 15 años. ¿Cómo? Vamos a retroceder un poquito en el tiempo y nos vamos a ir cuando era más chibolita, de 10 añitos, 11 añitos de la primaria. ¿Cómo eras? ¿Estudiosa? ¿Más o menos? Más o menos, pero siempre me ha gustado el arte, participar en ese ámbito, ¿no? Actuabas, actuar, cantabas. Cantaba, dibujar, De pintar, niñita, siempre me ha gustado. De niñita, ¿qué temitas cantabas de algún artista que te guste, de folclore, de cumbia, balada, no sé? A ver, yo cantaba siempre me ha gustado desde chiquita el folclore, Alicia Delgado, ahí nuestra está, princesota, Dina ¿no? Paucar, Nuestra Sonia diosa, Morales. nuestra patrona. Claro, ¿no? Yo admiro a esas artistas que, bueno, ¿no? Yo aspiro, ¿no? Llegar Lógico, a lógico, ellos son referentes de todo lo que se Claro. hace como trabajo profesional. Es una meta que uno tiene que alcanzar también para difundir su música, no solamente acá en Perú, en el sur, en Bolivia, Brasil, Argentina, sino también, ¿por qué no? Estados Unidos, Europa, ¿no? Claro, todo se puede en esta vida. Todo Hay que es echarle posible. punche nada más y Punche, mantener esa humildad y todo lo demás. perseverancia. Exactamente. Una pregunta, y cuando eras chiquita, jovencita, vas creciendo, ¿cuándo te dieron tu primer besito? A ver, mi primer beso. A ver, Te debes más o acordar, me menos. imagino, ¿no? Ya. A ver, fueron aproximadamente los 14, 15 ¿En años. el cole o en el barrio? En el colegio. Mejor no decido porque si no va a saltar el novio y va a decir, "No, yo soy de su primer besito, de este animal". Pero bacán. Y ahora estás solterita, me imagino, pero tenés una legión, cola de seguidores. Bueno, eso sí, ¿no? Yo estoy solterita, pero siempre hay, ¿no? Los fans que apoyan. Y vienen así con peluchito, con rositas de Con regalo. rosas, con peluches, con todo vienen. ¿Cuál fue el regalo más que te ha sorprendido, por ejemplo? De repente un osazo de 1 metro. Sí, fue eso. un Sí, oso. porque yo he visto que a veces se ven unos osos, yo digo, ¿de dónde sacan ese oso? Los crían. Para que sean tan grandes, ¿no? O de repente te han regalado un anillazo, así un diamante, un de oro de acá de las minas que han sacado. No, Todavía no ha llegado. no. Ya pues amigos, ¿qué esperan? Mira esta belleza, está bonito, hay que regalarle bonito su regalito, porque ya necesita, pues, está bonita la ñaña. Gracias, muchas gracias. Cuéntame más de estos temitas. Por ejemplo, decías que está el mix sureño, amor de contrabando. Amor de contrabando, para todos esos amores falsos. Contrabandistas que engañan, ¿no? Que engañan, mal. infieles. ¿Qué es lo que no te gusta de un hombre? ¿Qué no soportas de un hombre? A ver, ¿qué no soporte de un hombre es, que no sea caballeroso, tal vez, Mentiroso. o sea, mentiroso, a veces, bueno, no, se les escapa sus Sus cosas. sus cosas. Sus trampolles. Sí, no me gusta eso, pero ¿Y ya. qué es lo que más te gusta o lo que primero que ves en un caballero que podría ser, como se dice, tu hombre ideal? ¿Qué es lo primero que te gustaría que destaque, no? La billetera, corta. Ay, Ya ya, no. entera. No, De lo repente que sea sincero, fiel, cariñoso. Humildad, lo humilde. primero que veo es la humildad, ¿no? Es lo primero en lo que me fijo, porque la humildad lo es todo, ¿no? Una persona que es humilde, tiene muchas amistades y, bueno, la humildad para mí es lo Es primero. el mejor arma para llegar a la gente, ¿no? Que te conozcan Ajá. como eres, Como básicamente. eres, sí. He visto también que tiene muchos clubes de fans, que es también una señal de lo bien que te va a nivel artístico. Ay, sí, quiero agradecer a mis lindas chinitas de Yarimar, La Paz, Bolivia, aquí en Juliaca, están en Arica, Chile, en Oruro, en Arequipa, en todo Es que, lugar. ¿cómo te apoyan? Porque vemos, ni bien tocas sacas un temita de una transmisión en vivo, están compartiendo por acá, sacas video, pum, al toque, ¿no? Sí, mis lindas chinitas, siempre quiero saludar a todas mis presidentas, para Greta, para Laura, para Ani, para todas, de verdad. Un beso les mando, les agradezco de todo corazón y bueno, ¿no? Siempre están apoyándome Eso es en muy cada importante. momento, todos los días, en cada hora creo yo. Sí, Siempre sí, están he visto que compartiendo. están compartiendo, y siempre cada rato digo, oye, pero tanto le quieren a Yarimar, digo, y de verdad que hay mucha estima hacia tu persona, ¿no? Sí, muchísimas gracias de verdad a todos mis clubes de fans que me apoyan y les quiero pedir que me sigan apoyando, que nosotros vamos a seguir trabajando día a día para mejorar Siempre de la y mano, llegar a con la cima. humildad, ¿no? Con humildad, con la humildad por delante, siempre con la humildad. Para todos los amigos de Purito Perú que quieran contar con los servicios artísticos de esta gran voz, de esta niña que es encantadora a morir, voy a grabar cosas cuando no estamos en aire para que vean cómo ella se divierte, nos bromea y todo lo demás. Acá está un poco así todavía, un poquito, mira. Para contratos tenemos los teléfonos siguientes: 984-806-222, el 981-884-566. Y para los que dicen que lo he dicho muy rápido, aparece en este instante aquí en pantalla.
Yerimar, para contratos. solo para contratos. No para maltratos. Para maltratos. Para maltratos. ¿Qué Te voz doy tiene mi número. Ya, yo contesto las llamadas y yo les pongo en regla. Yerimar, te agradezco muchísimo, amiga, un gusto conocerte, de verdad, eres una niña encantadora, te digo niña porque soy un poquito más jovencito. No, ¿Ya? no, para nada. No, de verdad, un encanto tenerte, un encanto conocerte, un encanto conversar contigo. Disfrutamos de tu música, esperamos que sigas tú disfrutando y llevando todo tu talento a todo el Perú, no solamente al sur, a todo el Perú y si podemos más adelante al mundo, como lo hace nuestra Sonia, nuestra Dina y todos los artistas que tú has citado. Sí, quiero agradecer a Purito Perú por esta hermosa entrevista, muchísimas gracias. Y bueno, que no sea la primera vez. tengo que regresar, Tienes hermana. que regresar aquí a Juliaca, la ciudad de los vientos. Te esperamos. Esto no lo he contado, pero detrás de cámara conversamos que hoy día nos vamos de paseo. Chau, cuídense. Chao.